Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y me alegra comunicarte que tras un parón de prácticamente 2 años en el canal, he decidido volverlo a retomar y deciros que en ningún momento mi intención ha sido dejarlo de lado, sino que, si os soy sincero, creo que este parón ha sido muy necesario, principalmente porque quería experimentar cosas por mí mismo, basándome sobre todo en el empirismo, en comprobar las cosas por ti mismo. Y a través de esta experiencia quizás os pueda servir como reflejo a algunos, como ayuda a otros o como interés simplemente. Y veréis, al menos durante los próximos 2 o 3 vídeos que suba al canal, tengo pensado hablaros de temas tan importantes y a veces sobre los que se tiene tanto miedo a la hora de hablar, ¿no? Como son las adicciones, las drogas, los malos hábitos y cómo todo esto nos lleva también inevitablemente a vivir en una zona de confort y las consecuencias que tiene todo ello, ¿no? En este vídeo de hoy tampoco me quiero extender mucho. Lo único que os quiero comentar un poquito por encima y que creo que es bastante interesante, al menos en lo que respecta como experiencia personal, que, bueno, no sé si habíais oído hablar alguna vez de lo que es el efecto mariposa. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, el efecto mariposa es ese que nos dice que el aleteo de una mariposa en una parte del planeta puede producir huracanes en la otra parte del planeta. Bien, esto, lejos de ser algo real a nivel externo, a nivel físico y mundano, es algo totalmente cierto y relevante en el mundo interno. Esto nos viene a decir que un pequeño hábito puede cambiar nuestra vida de una manera muy importante. Estos pequeños hábitos pueden hacer que cumplamos nuestros sueños o nos estemos dirigiendo hacia nuestro propósito real, o por el contrario nos alejemos y dejemos esos proyectos en stand-by, por así decirlo. Creo que prácticamente todos pasamos por esa fase y es como un poco el elefante en la habitación, ¿no? Todo el mundo lo sabe, lo conoce, pero cuesta hablar de ello. Bueno, pues yo en estos 2 vídeos, al menos creo que serán 2 o 3 vídeos que suba en el futuro, voy a tratar sobre este tema, porque creo que es muy importante y creo que nos puede ayudar un poquito a ver que esto es que lo que nos sucede es más normal de lo que nos pensamos, y que al ver que eso existe y que el elefante está ahí, el elefante en la habitación, resulta que cuando somos capaces de verlo y de señalarlo, ese elefante desaparece, porque solo habita en un sitio y es en nuestro interior. Y yo creo que con estos vídeos es posible que os sirva de ayuda para que podáis identificarlo, señalarlo y hacer que se desvanezca como la ilusión que es. También quiero hablaros un poquito en este vídeo, quiero aprovechar para compartir con vosotros un mensaje que me pareció muy interesante sobre por qué, si nosotros no trabajamos en nosotros mismos, siempre tendemos a ir hacia el lado negativo de las cosas. Cuando nosotros no ponemos voluntad y tenemos claro el propósito de nuestra vida, lo que suele pasar es que tendemos a enfocarnos hacia las cosas negativas. Y lo interesante es saber el por qué. Y resulta que, según he leído en un artículo no hace mucho, científico, nos explica el por qué sucede esto. Y me parece que es bastante acertado, sinceramente. Este artículo que leí nos cuenta que, debido a nuestra propia evolución del cerebro, digamos que hace miles y miles de años, cuando aún éramos el Australopithecus y teníamos que vivir en la fauna salvaje, nuestro cerebro
se desarrolló para sobrevivir a depredadores naturales y eso nos impulsaba a estar siempre en un modo alerta. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que a medida que el cerebro humano ha ido evolucionando, se han ido creando capas y capas en el cerebro. El cerebro en realidad, por así decirlo, no es que haya cambiado, sino que se ha ido expandiendo. Y a medida que se ha ido expandiendo y han surgido nuevas zonas cerebrales, la más primaria, que es el cerebro reptiliano, sigue estando con nosotros y es la que nos pone en estado de alerta. Y a día de hoy, debido a que no tenemos estas grandes amenazas que hacen peligrar nuestra vida, ese cerebro reptiliano lo que hace es ponernos en modo alerta con el consiguiente aumento del estrés y lo que ello conlleva en situaciones que realmente nuestra vida no peligra. Esto es, por ejemplo, el tema económico o un tema de ruptura sentimental o preocupaciones sobre el futuro. Todo esto es algo que genera nuestro cerebro de forma prácticamente automática si nosotros no somos capaces de controlarlo y nos damos cuenta de ello. Y estos pensamientos provocan que tiremos precisamente hacia el lado negativo de las cosas, porque este cerebro reptiliano lo que pretende es protegernos, pero él no es consciente de que esta amenaza no es real, es simplemente algo que en gran parte imaginamos. Pues bien, una vez explicado esta curiosidad sobre por qué tendemos a ir hacia el lado negativo, quiero terminar el vídeo matizando un hecho muy importante, que es que si nosotros somos capaces de, en vez de enfocarnos en el lado negativo, empezar a ver las cosas positivas o quizás llamémosla enfocarnos hacia aquello que queremos conseguir, y para eso es muy importante, como ya sabéis en este canal, es el autoconocimiento, conocerte a ti mismo, saber hacia dónde vas. Pues una vez sepas hacia dónde quieres ir y cuál es tu propósito en esta vida, no hacen falta grandes cambios para conseguir eso que tú quieres, sino que esa gran noticia es que un pequeño cambio puede producir grandes efectos en tu vida. Y no estoy hablando de cambios a largo plazo, sino a medio plazo. Y estos cambios son más que evidentes cuando los vives. Así que precisamente esa es la gran noticia, que a veces con cambiar solo 3 grados nuestro rumbo puede hacer que lleguemos al puerto que queremos llegar. De lo contrario, el error que se suele cometer la mayoría de veces es intentar hacer cambios radicales. Y eso lo único que nos va a hacer es provocar un efecto que se llama el efecto rebote, que significa volver hacia el mismo sitio por el que hemos venido. Y claro, eso no nos interesa, ¿verdad? Pero bueno, tampoco me quiero alargar más en este vídeo, solo quería daros una pequeña introducción sobre lo que voy a hacer en los próximos vídeos, sobre los temas que voy a tratar. Deciros que estoy muy contento de volver al canal, que tengo muchísimas ganas de seguir compartiendo mis experiencias y el conocimiento con vosotros. Deseo de todo corazón que todo lo que transmito aquí os vaya sirviendo de ayuda. Y deciros a todos aquellos seguidores que, pese a estos 2 años, no os habéis ido, quiero daros las gracias. Y algo dentro de mí me dice que si no os habéis ido es porque teníais fe en que algún día iba a retomar este canal. Pues deciros que efectivamente, si ha sido así, voilà, así ha sido. Así que muchísimas gracias a esos suscriptores que os habéis quedado aquí y a los demás que aún no me conozcáis y os resulte interesante todo lo que tiene que ver con el tema del autoconocimiento, os animo a que os suscribáis al canal y deciros que muchísimas gracias por vuestra atención durante estos 12 minutos de vídeo y deciros también que lo mejor siempre está por venir. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto.
Un saludo.